Que el Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, mis amigas y mis amigos. Que el Señor les bendiga mucho. Gracias por estar compartiendo conmigo la palabra de Dios. Hay 322 personas, hermanos, amigos que están conectados. Y está Irma, ¿sí? Irma que está compartiendo en este momento con nosotros. Bueno, vamos a estar viendo en Hebreos capítulo 4, versículo 1. Y bueno, es una porción de la palabra, la hermosa y bendita palabra de Dios, que va a permanecer para siempre. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Fíjense bien, en esta carta, una de las cosas que Dios hace ver que Dios ha estado hablando a su pueblo de muchas formas, por los profetas, por cada uno de los líderes que Dios puso, y después por último dice que le habla, dice la palabra, o que nos habla a través de Jesucristo. Pero en este capítulo 4, versículo 1, dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿sí? Está diciendo, bueno, tenemos que tener cuidado, tenemos que temer, porque la promesa está. La promesa en este momento está. Y nosotros somos los que debemos aferrarnos a esa promesa. ¿Sí? Y dice la palabra, no sea que estando la promesa todavía para poder tomar de esa promesa que es la vida eterna, no vaya a ser que alguno de vosotros parezca, ¿sí?, que todavía no lo ha alcanzado. ¿Sí? Y esto es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque hoy en día las personas no están teniendo el cuidado que deberían tener por la salvación. Dice la palabra que ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Sí? No podemos descuidar esta salvación. Es cierto que hay personas que llegan a la iglesia y llegan, ellos creen, a las personas, llegan y creen que es un rito, como siempre se hace en cualquier iglesia, el llegar a recibir a Jesucristo y ya todo terminó. Pero no termina ahí. ¿Sí? Y acá mismo lo está diciendo. No sea que, estando la promesa de Dios de la vida eterna en Cristo Jesús, nosotros parezca que no la hemos alcanzado todavía. ¿Y por qué
nos dice Dios esto? Porque hay muchas personas que el Evangelio no lo toman como corresponde. ¿Sí? No toman el Evangelio como debe ser, sino que piensan que es ir, sentarse en la iglesia, en una silla, permanecer escuchando, aplaudir cuando hay que aplaudir, tomar la Santa Cena cuando hay que tomarla. Algunos ofrendan y todo lo hacen como que fuera un rito. Y no entienden que esta es una relación de amor que tenemos que tener cuidado. Y dice, temamos pues, no sea, o sea, tengamos mucho cuidado, que tengamos mucho temor de Dios, ¿sí? De que aunque estamos en la iglesia, en la misma palabra dice, parece que algunos no han alcanzado lo que tendrían que haber alcanzado, que es la salvación. Dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea que Dios, inspirando al que escribió, está diciendo, bueno, porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Sí? O sea que si nosotros miramos, como yo, desde un principio escuché la palabra y me aferré al Señor. Siempre que hablo de mí, le digo para que si es que alguien me escucha y entiende mi consejo, entenderá que lo hago para que otros vean que todo es posible si ustedes quieren, porque Dios lo hace todo posible. Somos nosotros los que tenemos que creer que todo es posible. ¿Sí? Entonces, yo les hablo como un hermano mayor, aunque tenemos el hermano mayor que es Jesucristo, pero les hablo con la experiencia que he tenido que vivir durante lo que he estado en el Evangelio, y les puedo decir que todo es posible en Dios, lo que quieran hacer, de lo que quieran trabajar, porque hay muchos que piensan que cuando tienen un sentimiento de algo, muchos piensan que es un sentimiento de ustedes mismos. Pero yo quiero decirle que cuando hay un sentimiento en nuestra vida, es el mismo Dios el que está poniendo ese sentimiento en nuestras vidas y en nuestro corazón. ¿Sí? Siempre pensamos que todo lo producimos nosotros, pero no. Dios lo produce todo en nosotros. Por eso dice la palabra, porque el Espíritu de Dios produce en nosotros el querer y hacer, ¿sí? La voluntad de Dios. Entonces, si hay alguna persona que dice, bueno, yo siento de predicar la palabra de Dios, y piensa, bueno, es un sentimiento mío. Y no, es Dios poniendo un sentimiento en su corazón. Yo recuerdo una vez que es la única vez en mi vida que tuve una visión, viéndome a mí mismo
predicar. Yo todavía no iba a la iglesia como un creyente permanentemente. Estaba yendo a las campañas. Se ve que Dios me quería hacer ver las campañas y prepararme en eso, porque en eso he usado toda mi vida. Dios me ha usado en toda mi vida en las campañas evangelísticas. Entonces, yo recuerdo que miré hacia un lugar y me vi yo predicando. Estaba un púlpito y yo estaba ahí predicando. Y yo decía, ¿cómo puede ser que sea yo el que está predicando si yo no sé predicar? Yo no sé nada, absolutamente nada. Y podía decir que aunque había ido algunas veces a visitar las campañas y alguna iglesia, todavía no me convertía. Entonces, un día yo le dije a mi familia, hoy es día miércoles, hoy día se visten a tal hora, porque a tal hora tenemos que ir a la primera iglesia que encontremos abierta. Lógicamente yo ya tenía un conocimiento de qué iglesias podía ir y a cuál iba a ir, ¿sí? Y bueno, ese día la familia se vistió, se preparó toda mi familia y entramos en la primera iglesia que encontramos. Hay cosas que no están planeadas en nuestras vidas, sino que Dios las ha preparado desde hace mucho tiempo. Y aquí en la palabra lo vamos a poder ver, ¿sí? Lo vamos a poder ver. O sea que un día tomé la decisión de ir a la iglesia con toda mi familia y comenzamos allí. Y a los poquitos, 1 o 2 meses, nos bautizamos. ¿Sí? Todos. Porque ya unos, los 2 últimos, nacieron en el Evangelio. Pero habían 2 que ya podían decir que sí a recibir a Cristo y al bautismo en agua, ¿sí? Bueno, acá dice, no sea, dice que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Cuando habla la palabra, cuando habla Dios de reposo, entrar en el reposo de Dios es dejar a Jesucristo entrar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es el reposo para nuestras vidas. Cada palabra que está escrita en la palabra de Dios tiene sentido. No está escrita porque sí, sino que quiere decirnos algo que está profundamente aquí en esta palabra bendita, para que nosotros aprendamos. Y dice, no vaya a ser que, permaneciendo aún la promesa de poder entrar en el reposo de Dios, que es a través de Cristo Jesús, dice, parezca que no han alcanzado eso. Siempre nosotros pensamos que la iglesia es la iglesia nada más. No pensamos que ahí crecemos espiritualmente, ¿sí? Ahí crecemos espiritualmente. Entonces, es importante llenarnos de la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y prepararnos para poder estar en el reposo de Dios.
Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está diciendo el Dios y haciendo entender el escritor de que a ellos se les fue anunciada las buenas nuevas. A mí me anunciaron también las buenas nuevas. Yo aprendí la palabra de Dios en una cervecería. O sea que yo iba a las campañas, todo eso, pero a mí me empezaron a predicar la palabra en una fábrica de cerveza. Y de las 8 horas que estaba con un compañero, o sea, de las 8 horas que trabajaba, me tocaba 4 horas con un compañero que era un creyente. Y este joven me predicaba la palabra durante 4 horas. Una hora estaba con él, otra hora no. Así, cambiaba de máquinas. Y así fui aprendiendo el Evangelio y memorizando. ¿Y cómo hacía? Llegaba a mi casa, después de trabajar 12 horas y a veces 14, llegaba a mi casa, memorizaba la porción bíblica que me había hablado, la leía y le enseñaba a mi esposa la porción bíblica que yo había escuchado y que me habían predicado. Y yo, y es más, la Biblia que tenía me la habían regalado, ¿sí? Entonces tenía la oportunidad de llegar a la casa y poder ver la palabra de Dios. Uno, en cuanto comienza a escuchar la palabra de Dios, no se puede quedar quieto o quieta, hablo de varón y de mujer, no se pueden quedar quietos, porque ahí comienza la carrera espiritual de cada uno de nosotros, ¿sí? La carrera espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que comenzar a dar pasos dentro de lo que son el camino que nos marca Jesucristo. Y dice él, bueno, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos, él le está diciendo, a nosotros nos aprovechó, porque tomamos en serio la palabra de Dios, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. O sea que eso es lo más importante de todo. Si yo voy a escuchar la palabra, tengo que escucharla con cariño, con amor, con fe. ¿Sí? Yo me levanto y si voy a hacer algo importante, tengo que creer en el Señor que voy a poder y decirle al Señor que me dé las fuerzas para hacerlo. Yo contaba hace en los videos anteriores, yo quería hacer un negocio, quería vender un coche, un auto, un carro. Y estaba en eso, que sí, que no. Y no me ponía a venderlo, pero ese día me propuse y dije, cuando me levanté, en el Señor, dije, en Cristo Jesús, hoy día vendo ese auto. Y ese día lo vendí. ¿Sí? Así que es cuestión de que nosotros tengamos fe. Entonces, acá está diciendo, bueno, el Evangelio a las otras personas, dice acá el que está comentando, dice, a las otras personas,
no les aprovechó la palabra de Dios. ¿Por qué? Y porque no la escucharon con fe como debían escucharla. Si usted va a la iglesia, lo primero que tiene que hacer es decirle a Dios, Dios, háblame a través del predicador. ¿Sí? Esas son las cosas que uno tiene que hacer. ¿Sí? Háblame a través del predicador, porque si el predicador está siendo usado por Dios, por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a saber qué necesidad tiene usted y el Espíritu Santo le va a hablar a usted a través del predicador. Y no vaya a pensar que alguien fue y le dijo al predicador lo que usted necesitaba. Nunca vaya a pensar eso. Yo recuerdo una vez, porque la verdad que es para reírse, ¿no? Recuerdo que yo invité a mi madre a un culto en un lugar y bueno, el Espíritu Santo le habló a ella. ¿Sí? Entonces cuando yo salí de la iglesia, el pastor ya murió, el pastor más hermoso que pueda haber conocido, y cuando yo iba saliendo, le dimos la mano, porque él le daba la mano a todas las personas y a mi esposa, ¿sí? Cuando íbamos saliendo de la iglesia. Unos pasos más allá, mi mamá me dijo, ¿por qué le dijiste todo al pastor? No podía entender que era el Espíritu Santo que le había hablado. Sí, hay muchas personas que no saben o no entienden que el Espíritu Santo les va a hablar a través del predicador, si el predicador se deja usar por Dios. Porque hay predicadores que dejan el Espíritu Santo escondido en un lugar y son ellos los que hablan cuando están en el púlpito sobre la plataforma. ¿Sí? Entonces, uno debe entender que al Espíritu Santo habla. Entonces, acá dice, a nosotros se nos predicó, pero nosotros tomamos con fe la palabra. Pero a ustedes se les predicó, a otras personas está hablando, y dice, y a ustedes no les aprovechó el Evangelio por no ir acompañada de la fe que debe tener cuando uno escucha la palabra. Dice la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto dice Dios, ¿sí? ¿Por qué? Entrar en reposo de Dios, la única forma que se puede entrar es a través de Cristo, ¿sí? A través de Cristo, no hay otra forma. Entonces, dice, pero los que hemos creído, que somos nosotros, usted y yo, ¿sí? Entramos en el reposo de Dios, entramos en la vida eterna, en la tranquilidad, más allá de que hayan circunstancias que parece que no son buenas, entramos en el reposo de Dios, para la gloria de Dios, dice. Entonces dice, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Acá está hablando desde antes de la fundación del mundo. Y dice que las obras
en ciertas personas que no habían recibido y que no reciben el Evangelio, ya sabía Dios desde antes de la fundación del mundo que esas personas no iban a creer. Y dice, bueno, no es que no iban a recibir la vida eterna ahora, sino que desde antes de la fundación del mundo ya habían perdido la salvación. Ya Dios sabía que no iban a aceptar a Cristo y que iban a perder la salvación. Hay muchas personas que piensan que Dios seleccionó a las personas. No, por la presciencia de Dios, del saber de antemano, desde antes de la fundación del mundo, ya sabía quiénes se iban a convertir y quiénes no se iban a convertir. Entonces dice, Dios bendiga a Miriam Hernández. Dios la bendiga mucho y Dios bendiga a su familia y gracias por compartir. Entonces dice, las obras de ellos ya estaban terminadas. Ya Dios sabía, por lo que Dios podía ver en cada vida, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, ya sabía que por las obras de esas personas, ya su salvación estaba terminada. ¿Sí? Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Muchas personas dicen, bueno, el día de descanso es el domingo. Otros dicen, el día de descanso es el sábado. Pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto. Y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. ¿Qué quiere decir esto? Que no dijo ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes, ¿sí? Sino el séptimo día. O sea, las personas trabajan 6 días y el séptimo es de descanso. ¿Sabe que en fábricas han hecho experimentos con las personas, haciendo que, por ejemplo, trabajaran 15 días y darles 2 días de reposo? Y no funcionaba. Entonces decían, bueno, 10 días y 1 día de reposo. Y no funcionaba para las fábricas, ¿sí? Entonces tuvieron que tomar 6 días y el séptimo día para descanso, ¿sí? Las personas piensan que el séptimo día es para uno. No, el séptimo día es para Dios. El séptimo día es para dedicarnos a todo lo que es relacionado con Dios, bendecirlo, adorarlo en la iglesia, cantarle, alabarlo, bueno, orarle, buscarlo. Todo el tiempo lo tenemos que hacer. Pero hay personas que lo hacen solamente el día domingo. Entonces, tengan en cuenta esto. Siempre las personas, por ejemplo, cuando dicen, ¿qué fruto comió Adán? Algunos dicen la manzana, porque se les ocurre la manzana. Pero si miramos qué árbol había cerca, era una higuera, porque se taparon con hojas de higuera. Entonces, el fruto, siempre han dicho la manzana, pero no es la manzana. La palabra de Dios no dice la manzana, dice el fruto, ¿sí? Que comieron, ¿sí? Entonces, que era del árbol prohibido.
Entonces, hay muchas cosas que por ahí se toman como reglas, pero no lo son. Y acá dice el séptimo día. No dice sábado, no dice domingo, dice el séptimo día. Hay muchas personas, en muchos lugares, donde tienen que trabajar sábado y domingo y tienen un descanso un martes, un miércoles, un jueves o un lunes. Por ejemplo, los pastores descansamos el día lunes. ¿Por qué? Porque ya terminó la tarea del sábado y el domingo, o a veces viernes, sábado y domingo. Entonces, el día lunes es cuando se puede descansar. Entonces, hay que tener en cuenta muchos de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque si usted ese día lo toma para bendecir a Dios, para tener más comunión con Dios, en el día de reposo, porque no fue hecho por causa del hombre, sino fue hecho por causa de Dios, para alabar y bendecir a Dios. Así que hay cosas que a veces tenemos que ordenarlas, que no son a veces como nosotros pensamos. Así que recuerde, a muchos se les ha hablado y no entraron en reposo. A muchos se les habló y sí entraron en reposo. Ahora, usted debe encargarse de usted entrar, como yo, en el reposo de Dios y llevar a otros al reposo de Dios. ¿Sí? Cuando muchas veces, por ejemplo, tengo que orar por personas que han sido poseídas por demonios, después que salen los demonios, esa persona respira profundamente. Entonces, cuando esa persona respira profundamente, es porque ese templo quedó limpio y entra el reposo, el descanso para nuestras vidas, que es Jesucristo. ¿Sí? El descanso para nuestras vidas es Jesucristo. Cuando entra al templo y está limpio. Y no tiene que volver a ensuciarse. ¿Por qué? Porque si no, el templo se ensucia y el Espíritu Santo se tiene que ir de nuestras vidas. Así que el Señor les bendiga, prediquen el Evangelio a toda persona que puedan predicarle y enséñenle que realmente Jesucristo es real y que deben recibirlo en su corazón como Señor y Salvador y que todas las promesas que Dios tiene las puede alcanzar a través de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima, que es el día martes.